¿Largamos? ¿No? Buenas noches a todos. Bueno, quiero agradecerle a la compañera de la Mazorta la invitación para volver un poco a recordar algunas de estas cosas y que no dejan de ser actuales y que no dejan de ser, por así decir, esos entrecruzamientos tan violentos, tan fuertes entre la guerra y la paz. Vamos a ponerlo de esa manera. Y en ese punto, vaya a saber por qué. Yo estaba mirando, me habían comentado que habían hecho un seminario, por lo menos había venido François Dawan acá, ¿no? Después le voy a contar por ahí alguna anécdota al respecto. Yo también un seminario hace muchos años, ¿no? Cuando yo digo hace muchos años, igual no es tanto, digamos, ¿no? Y por estas cosas de la vida, el tema de veterano de guerra me tocó tenerlo muy encima. Y le contaba acá a la amiga una cosa muy insólita, digo, lo voy a tomar como un signo, ¿sí? Bien de loco, ¿no? El jueves, a la mañana, compro el diario, me pongo a leer el diario y encuentro algo insólito. Insólito porque es la primera vez que ocurre. Leo que un fiscal de Río Grande acaba de llamar a indagatoria y pide la detención de unos 25 oficiales. Los veteranos a los oficiales los llaman cuadros. Piden una indagatoria de estos 25 considerando que lo que ocurrió en la relación entre los cuadros y los soldados se cometieron ilícitos que él considera de lesa humanidad, por lo cual son imprescriptibles. Demandas también se ha presentado, en particular un centro de veteranos, que es el CECIM de La Plata, presentó algunas demandas no vehiculizadas por ningún juez, ¿no? Que no fueron tenidas en cuenta y que recién ahora, efecto de que hicieron un pedido a la Comité Interamericano de Derechos Humanos, tuvieron el gobierno que soportaron una reunión. El CECIM presentó 100 demandas por tratamientos, ¿no? Delitos de lesa humanidad. Pero es la primera vez que se hace un pedido de indagatoria formal hecho por un fiscal a un juez que se llama juez subrogante, no me recuerdo el nombre, sí el nombre del fiscal, que se llama Rapaport, ¿no? Bueno, todo esto está contado en página 12 exactamente ayer, digamos, ¿no? Parece increíble, yo estaba con la cosita esta del trauma, yo qué sé, y aparece en el medio, ¿no? Esto. ¿Por qué lo digo? Porque una de las cosas que señala en lo que escribió, que supongo que es un resumen en el periódico, no dice de lo que ocurrió, dice lo que ocurre, es decir, la tarea que sigue teniendo el Ejército, las Fuerzas Armadas, sobre los veteranos de espionaje, de persecución, y evitar que salga a la luz las monstruosidades que ocurrieron en la Guerra de Malvinas, tanto de orden sobre las personas directas, como de orden de la logística, como de orden de la comida, ¿no? Incluso cita también algo que se llamó el informe Rattenbach, ¿no? Famoso informe, no sé si alguno lo ha leído alguna vez, vale la pena realmente leerlo, porque es una denuncia flagrante de los errores y arbitrariedades que se cometieron como estrategia militar, ¿no? Y por supuesto fue a parar o sea, al hombre de las Fuerzas Armadas. Hago este comentario porque llamó la atención que hoy, entonces, el problema de la guerra existe, más allá
de que fue ocultado. Y recién ahora, ¿no? Pensamos que la guerra fue en el año 1982, ¿no? Aparece un fiscal que se anima con todas las cosas que hemos tenido, ¿no? Este es un punto, un comentario. El otro comentario, yo soy miembro del CES desde hace, yo qué sé, hace también muchos años, pero muchos, más o menos en 1987. Y trabajé obviamente con, esto lo vamos a ver en otro rato, con atendiendo a familiares afectados por el genocidio de la dictadura entre el 76 y el 83, y también a desaparecidos que después fueron blanqueados, ¿no? Y bueno, esto vamos a ver algo sobre esto. Y en algún momento yo comenté entre mis compañeros del equipo de salud mental del CES, ¿no? Mirá, a mí me parece que, en mi opinión, el tema de los veteranos, cómo lo vamos a manejar, porque en mi opinión, digamos, para decirlo de alguna manera, es el último capítulo, ¿no?, de lo que podemos llamar el genocidio. Y la están padeciendo muy mal, ¿no? Esto, diría, fue 1996 más o menos, que es cuando empieza a aparecer algo del tema. Bueno, no cayó, no ni bien ni mal, sino no cayó como algo que era central en su lucha que tenían todos los compañeros, el equipo de derechos humanos, ¿no? Dirigido por Augusto Comte, fundado por Augusto Comte y Mignone, ¿no?, que después de muchos años, bueno, se le ofreció la presidencia a Horacio Berbisky. Bueno, bueno, por otra historia paralela, ¿no?, yo empecé a trabajar primero de coordinador, después de jefe, pero ya estando como coordinador, cuando empezaba el trabajo en Moreno, vienen y me plantean, mirá, los muchachos del centro quieren armar un programa, hay otro centro de veteranos en la provincia de Buenos Aires que están presionando en el ministerio para armar un programa, ¿por qué no te ocupas de acompañarlo? Estos comentarios del secretario de Salud de Moreno. Bueno, la verdad que de eso sabía poco. En un sentido, cuando digo de eso sabía poco, es un poco de nada, pero no es que alguna vez sepamos, nos metimos. Yo creo que hay cierta cosa ahí que, especialmente con los veteranos, ¿no?, mucha cosa de que bueno, yo acepto que me atiendan, yo acepto muchas cosas que se hicieron en el programa, pero me parece que nunca va a entender qué nos ha pasado. Y nosotros, como que nos damos cuenta que hay un punto, y esto es un punto, yo diría, infranqueable. Más allá de que uno ha pasado por muchas cosas y que, bueno, lo iremos viendo. Yo voy a leer, me puse por acá vaya a saber por dónde anda, ¿no?, porque algunas cosas iré agarrando papeles y esas cosas. Un epígrafe que me busqué, de Jorge Jenkins. Jorge Jenkins, para que algunos lo conocen, es un psicoanalista, director de una revista que se llama Conjetural, de hace muchísimos años, una revista realmente, que a mi gusto por lo menos es realmente muy interesante, tiene trabajo muy... en realidad el trabajo se dirigía a una respuesta a un filósofo que se llamó Oscar del Barco, un filósofo con mucho prestigio, que hablaba del tema de la culpa, en todo caso,
de las organizaciones guerrilleras y todos los que de alguna manera adherimos, ¿no? A veces matando y a veces simplemente con la fantasía, o pensamos, quisimos, ¿no? Y bueno, y Jorge se mete en ese lío, ¿no? De contestarle a Del Valle, donde, bueno, pone en juego qué lugar ocupa la política y qué lugar ocupa la ética, ¿no? Por lo cual ahí sí Jorge Hinckley hace una ética muy fuerte, una crítica a las ideas de ética que aparecen en algunos autores de lo que podemos llamar el iluminismo europeo, ¿no? Algunos están de moda como respetar las diferencias y otros, bueno, como Ricoeur, pensando de otra manera, ¿no? Cito algunos, Derrida es otro, ¿no? Hay unos cuantos que se utilizan, ¿no? O por lo menos se han utilizado en esta época, lo que llamamos la posmodernidad, ¿no? Tomé una frase de él, ¿no? Vamos a ver si... Y aparte de haber tomado una frase de él, algo, no me acuerdo si está dicho o no, la voy a leer, dice algo que es interesante, porque lo que ha pasado entre el 82 y el 76 y el 82, 83, no tiene un estatuto de guerra y tiene un estatuto de genocidio. Es importante eso. Y yo, sacando el contexto, porque hablaba de otra cuestión, diría que hay épocas donde hay suspensión de la paz social. Se suspende la paz. No es tan mecánico esto que está el discurso político o el discurso de la guerra, como vos decías, ¿no? Como decía, mejor dicho, François Laguan, ¿no? Que hay momentos, en los cuales nosotros sabemos, donde se suspende la paz social sin que haya guerra. Sin que, en principio, sin que haya crímenes, ¿no? Cosa rara, pero cosa que, la cual tenemos, esto lo tenemos escrito. Digo, en la carne, ¿no? Bueno, bueno, vamos a leer esto primero. Dice Jorge Hinckley, no se trata de singularizar la guerra, hasta separarla, no tan solo distinguirla de cualquier otra interrupción de la paz. Entonces, interrupción de la paz, ¿no? Hay otras modalidades entre una cosa y otra. Tampoco reducirla al filicidio. A veces la continuación de la política, a veces está en el lugar de la política. Pero ni la paz ni la guerra, por sí mismas, detienen la lucha. Una derrota puede hacerlo si provoca decepción. La identidad de una comunidad se logra por un deseo asesino en muchas comunidades, no necesariamente, que apunta a una operación segregativa. Dice muchas cosas, obviamente, ¿no? Me llamó la atención esto de la operación segregativa, es decir, esta ansia asesina de muchas comunidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hará un par de años, escribí un trabajo sobre la crueldad. Y un trabajo sobre las instituciones, el colegio, nuestro trabajo en Moreno, el área judicial, ¿no? Los departamentos judiciales que tenemos, todos con muy buena fe. Los efectos eran terroríficos. Es decir, que la crueldad no es tan sencillo. Y por otra parte, se encuentra, pero ¿no? A cántaros, ¿no? Y es una propiedad, porque uno puede pelear sin que haya crueldad, ¿no? El texto de François Laguan pone algunos ejemplos, pero
efectivamente, si uno lee, creo que los Medos, la tragedia de Esquilo, cuando habla de cómo son, ¿no? Esquilo estuvo en la guerra, con lo cual hubo, antes de la guerra del Peloponeso, Atenas se hace fuerte porque tuvo un papel muy protagónico, tuvo mucho más peso que Esparta en esa guerra, en Salamina y otras batallas, y Esquilo en ningún momento tiene crueldad para hablar de ellos. Tiene mucho respeto por las normas que tenían, el modo como estaba organizado, no porque ellos quisieran ser iguales, sino simplemente que era otra cosa. Y que no necesariamente la guerra y la lucha implican crueldad. Nosotros hemos vivido la crueldad de manera espantosa. Y esto no lo podemos naturalizar. Entonces, estar advertido de la crueldad, porque la crueldad nos viene de la historia. ¿De qué historia? Y ella acá hablaba de algo que yo traje, ¿no? ¿De qué historia? Porque todo esto me vino a decir, ¿cómo juntamos, sin haber leído el diario que apareció ayer, cómo juntamos el tema del genocidio con la guerra de Malvinas? Porque si uno dice, es el último capítulo, si uno dice, han padecido el delito de lesa humanidad, ¿no? Esto quiere decir que están absolutamente, en alguna manera, adheridos. Y sin tener respuestas apresuradas, ¿no?, sobre por qué la guerra de Malvinas, es decir, la declaración de guerra, por lo menos entender un poquito mejor dónde estaba parado en ese momento el gobierno y en qué cosas estaba interesado. Pero un poco, si pensamos en el sufrimiento, pensamos en el trauma, y en estos dos casos es muy fuerte, un tema que no está trabajado obviamente en François Dawan, que es el tema de lo público, el papel que tiene lo público. Lo público tiene un papel enorme, lo sabemos, ¿no?, porque nos lo contaron tantas veces, lo de la guerra de Vietnam, ¿no? Algunos lo sabemos mucho respecto del tema o ahora se sabe mucho más, después que estuvo, desde que aparecieron Néstor y Cristina, porque permitieron los juicios, abrieron un poco esa caja espantosa que teníamos y permitió que la gente ya se hiciera masivo la temática. Pero entonces estaba un poco, bueno, pero ¿cómo se junta esto? Entonces, entre algunas cosas de las cuales nombró ella, no voy a nombrar acá lo de la guerra del Paraguay, que realmente fue un genocidio, ¿no?, de terror, y nombró, bueno, lo que ocurrió finalmente el 21 de septiembre, que es la fecha donde los chicos disfrazados de soldados fueron masacrados, ¿no?, sino de lo que dijo después sobre el genocidio de los nativos, de las poblaciones nativas, llamadas indios. Digo llamadas indios, no existían indios hasta que no vino la colonización. Antes no había indios acá, había personas, ¿no? La palabra indios es una construcción, ¿no?, europea. Y de alguna manera y encontré un mito que se llama El Familiar, un mito que se ha desarrollado desde 1880 más o menos en Tucumán, en las zonas de los ingenios azucareros, ¿no? Un mito que generaba pavor, terror, ¿no? Pero esto lo presenta no un argentino, el mito lo presenta un alemán en un congreso en una universidad de Alemania, Constanza, también promovido por la Universidad de 3 de Febrero. Hay un departamento de estudios del genocidio que dirige Feyerstein, y bueno, así que hay mucha comunicación entre ellos, y él presenta este mito, pero en la mitad
Porque va contando, bueno, ¿qué significa este mito? Bueno, que hay un perro inmenso, con colmillos, ojos rojizos, que realmente y anda arrastrando cadenas, que vive en las bóvedas de los ingenios, y tiene un pacto. El perro es como un subrogante del diablo, ¿no? Entonces lo representa, y tiene el compromiso, el dueño del ingenio, de que él va a ganar mucha plata, pero tiene que entregarle de vez en cuando algunos obreros al perro, que los hace desaparecer, se los come con pelo y todo. Entonces, y la idea de la desaparición, ¿cuándo más se hablaba de esto? En la época de la zafra, donde realmente viene gente, trabajaban todos los días, aproximadamente 12 horas, ¿no? Y era el ejemplo, la industria azucarera en esa etapa, de buena parte de los empresarios europeos, porque le parecía como Argentina tenía una muestra, una vanguardia económica con un desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Obviamente, en esa época, efectivamente, Roca era tucumano y tuvo muchas ventajas económicas como para que Tucumán tuviera una capacidad de explotación enorme. Pero también mientras habla de eso, el perro se llamaba el familiar, ¿no? A él le decían el familiar. Y ahí ya aparece el tema de la desaparición. ¿Dónde está el laburante? La familia ya no lo buscaba, porque había desaparecido, ¿no? Llama la atención, ¿no? Además, yo creo que lo tengo acá, algo que viene a cuento el tema del genocidio de los nativos, que eran argentinos, habían sido reconocidos en la Constitución de 1853 como argentinos. Sin embargo, efectivamente sí fue un genocidio. Y viene el esto: ¿lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia, sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si reapareciera. Lautaro, Caupolicán, son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio institutivo al hombre civilizado. Esto lo dice un señor el 25 de noviembre de 1876. ¿Quién era este señor? Nuestro amado Domingo Faustino Sarmiento. Digo, ¿hasta dónde? Bueno, hablamos de la subjetividad. Hablemos con millones de argentinos, como nos van a contar, cómo vas a decir, Sarmiento va a decir semejante porquería. Público, Bueno, vos, pero digo, pensemos en la comunidad de los maestros, la comunidad del Día de Sarmiento, ¿no? Sí. Más crueldad de lo que dice. No sé, no hay problema en matar a, yo qué sé, a 20.000 chicos porque eran indios. No tenían número. Así que cuando hablamos de genocidio, no fue el primero. Ocurrieron genocidios. No hace tanto tiempo. Porque esto de la campaña del desierto, si no me equivoco, fue en 1870 y pico, ¿no? Bueno. ¿Dónde? Fuerte. Sí, ¿dónde podemos encontrar ese fragmento de Sarmiento? Mirá, sí. No traje el libro. Pero ya llego a Buenos Aires y te lo mando. Se lo mando a los chicos. Esta
en un libro de la Universidad de 3 de Febrero, que lo compré en la Feria del Libro, que habla de modos de abordar el tema del terror, donde está dedicado por eso a la antropología, en este caso es un tema antropológico, el mito, está el cine, la fotografía, ¿no? Distintas otras voces para hablar de la guerra y del sufrimiento humano, ¿no? Digo, está claro, ni siquiera me acuerdo del título ahora, ¿no? Pero no, te lo consigo, es fácil transmitirlo, dónde está el mito, ¿no? De cualquier manera, el mito, buscá en internet, el mito lo trae, lo estudia mucho una persona que en la facultad la conocí cuando éramos, que se llama Alejandro Islas, un antropólogo. Buscale a Alejandro Islas a ver qué tiene del mito, debe tener mucho más desarrollo. Roberto, ¿querés que hagamos un descanso? No, está bien, no, está bien, perfecto. Así que buscá a Alejandro Islas, que fue no, debe ser, ¿no? Porque no sé si vive, pero un gran antropólogo. No me acuerdo el nombre del alemán, pido disculpas, que lo escribió. El alemán, más que lo que estamos hablando, pone el énfasis en cómo el mito, ¿no?, construye la idea de la sociedad entre el capital y el terror para el aumento de la plusvalía. Tiene una versión, yo diría, más marxista de interpretación del mito, ¿no? Está bueno que lo vean, es muy bueno el mito, ¿no? El mito sigue existiendo, no es el mito de esa época. Bueno, ahora, ¿cómo? Todo esto es efecto de, a ver, ¿cómo juntamos las cosas? Entonces, me dije, ¿qué tiene que ver esto con la deuda externa? Ya que hablamos todo el día de la deuda externa, ¿qué tiene que ver? ¿No? Ni François Dawan, ni Lacan hablaba de la deuda externa, nada, nadie habla nada de eso, nosotros, de eso entendemos, bueno, por lo menos creemos que la padecemos. Entonces también, estas cosas que uno se va encontrando, por lo menos algunos conocen la historia de la Baring Brothers, cómo surgió en 1822, ¿no? Impulsada por Rivadavia y con la excusa de hacer un puerto en Buenos Aires, otro puerto más al sur, y aparte proveer de armas para terminar la guerra con España. 1822 los españoles no generaban el menor peligro, por lo menos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Bueno, la deuda esta de 1822, supuestamente se compromete el gobierno inglés a generar un préstamo por 2.700.000 libras. De los 2.700.000 libras que supuestamente venían, era 70-30, es decir, ya por darte el crédito te cobraban un 30%. De eso finalmente, entre las comisiones y bueno, un montón de cuestiones que realmente son muy onerosas, en esa época mucho más, y Rivadavia estaba desesperado por tener algún empréstito, por lo cual tampoco miró demasiado. Finalmente llegaron aproximadamente 700.000 libras en bonos, en realidad en plata y en efectivo, libras, que tenían valor oro, ¿no? Llegaron 70.000 libras, ¿no? ¿Por qué? Porque los bonos terminan administrándolos los sectores ingleses que comerciaban en el puerto de Buenos Aires, ¿no?
por ahí ya hay que contextualizarlo. Estamos en 1822, estoy contando. Bueno, la Revolución de Mayo es el 25 de mayo, la semana que viene. Pero en 1809, octubre de 1809, se firma un pacto, es un poco más largo la cuestión, por el cual se les permite por primera vez a una colonia española bajar mercadería inglesa de un barco inglés que había estado en Brasil, bajar mercadería inglesa con un permiso especial que se discute, bueno, en el cual participa Moreno y los comerciantes españoles que estaban en Buenos Aires, y que finalmente el virrey Ceballos mucho no entendía, mucho no se quiso comprometer, por eso llama a estas fuerzas vivas del puerto y les pregunta, y finalmente triunfa que le dan permiso para que bajen la mercadería. Bueno, ese permiso después nunca más volvió para atrás. Moreno en ese momento jugó con los ingleses, aparte de un estudio de abogados muy importante, y después se arrepiente, advierte las consecuencias y saca el famoso documento que se llamó con Belgrano, la Declaración de los Hacendados, el cual denuncian al virrey Cisneros por haber permitido que los ingleses bajen esta, ¿no? Así que ya ahí, poquito tiempito antes de la revolución, es un antecedente fundamental. Bueno, seguimos. Entonces, la deuda se terminó de pagar en 1903, y se pagaron en 1903 27 millones de libras esterlinas. ¿No? Pero entre 1822 y 1825 el gobierno inglés logró que contrajeran deuda no solo las provincias de Río de la Plata, sino también Perú, Colombia, Venezuela, Chile. Hay dos o tres países que no me acuerdo. Es decir, que los países que recién se independizaban de España, en todo caso siempre el argumento era para comprar armas. Fíjense, los ingleses, ¿no? Los ingleses tenían el acuerdo con los españoles, creo que era en Sevilla, ¿no? Que estaban los españoles, era la invasión francesa. Los ingleses jugaban tranquilamente a las dos puntas sin ningún problema. Sabiendo que nunca se iba a poder pagar. En 1828 todos se declararon en quiebra, en cesación de pago, para decirlo de una manera más fácil. Lo que querían que no tuvieran para pagar. Lo importante es que tuvieran deuda. Y como son las cosas, ¿no? Ayer, ¿no? Una cosa extraña, veo un programa y está Alcira Argumedo, que es una socióloga que ha sido diputada de Solana, y hablando de esto, de ciertas cuestiones, él dice, y nombra al segundo presidente de Estados Unidos, que decía, hay dos maneras de sojuzgar a un pueblo, con el sable y con la deuda. Bien. ¿Cuál fue el país, hasta nuestros días, digamos, hasta nuestra época, que más deuda tomó? En la Argentina, desde esa época, de la Baring Brothers, hasta el gobierno de Néstor y Cristina, el gobierno del Proceso. Tomó un 364% de lo que se debía. Es decir, cuando es el golpe isabelita, debían 7.900 millones de dólares. Cuando se va Vignoni y compañía, la Argentina debe 45.000 millones de dólares. Pero en ese contexto, no solo es la deuda, de la cual, por ciertos
encuentros, si queremos llamarlos así, en cierto punto ideológicos, nadie se atreve a denunciar, ¿no? Alfonsín vivió con el tema de la deuda en inflación, vivimos todos, ¿no? En inflaciones espantosas, porque era imposible todo eso, era volver a conseguir otro crédito. De cualquier manera, no tuvo ese porcentaje. Cuando se va Alfonsín hay 69.000 millones de dólares de deuda, ¿no? Digo, sino también en la época del proceso, no fue en vano, no fue solamente una cuestión del genocidio, sino fue, no podemos decir genocidio, la destrucción de la industria nacional del Estado, la industria de ferrocarriles, la industria marítima, algún atisbo de industria aeronáutica, es decir, todo eso se destruyó directamente. Todos los autos eran de fabricación nacional. Hasta el 76 todos los autos eran de fabricación nacional. Sí, todo. Es decir, realmente fue una entrega enorme del patrimonio del Estado argentino. Entonces, ahí, yo creo que también, esta es una cosa personal, ¿no? Llegando a lo que venimos hablando, es que la guerra de Malvinas ha tenido mucho obviamente de ocultamiento, pero una manera de ocultar fue la guerra de Malvinas, pero de ocultar el desastre y el robo de lo que fue la industria del Estado argentino, ¿no? Es decir, que no solamente era que ellos se caían y entonces intentó ganar prestigio y legitimidad, porque también la hipótesis que se caían es una hipótesis que hay que tomarla con cierto cuidado. No había tantas manifestaciones, no había tanta unidad del pueblo. Sabemos que buena parte de los políticos se la pasaron defendiendo al gobierno a nivel internacional, hacían de embajadores, no los que eran embajadores formales, ¿no? Desde el Partido Comunista, con Nadra en la cabeza, que fue el secretario en ese momento del Partido Comunista. El sindicato, ¿no? Había líderes sindicales que defendían. Hubo líderes sindicales, pero tuvieron un poquito más de cuidado. Te comento algo, ¿no? No importa. Porque trataron, te digo por qué, no por defenderlos o no, sino por una cuestión, porque trataron siempre de quedarse con la porción, ¿no?, de las obras sociales o lo que tenían de manejo de las obras sociales. Y esto los obligaba a algo defender el salario, lo cual los políticos no tenían nada que ver con todo esto. Entonces, por lo menos, del 100% podemos echarle un 10% menos que a los políticos de responsabilidad en todo esto, ¿no? Esto es un invento no mío, ya te digo, sino de un artículo de Berbisky que está en un libro que se llama Ni el flaco perdón de Dios, que la compilación la hizo Juan Gelman y alguien más, ¿no? Pero no digo, no está tan claro que tenía que caer en ese momento, y por eso hicieron la guerra, porque no. Incluso en los últimos años había mucho diálogo para que se volviera a la política, pero mucho diálogo de que los militares igual tienen que estar, tienen que seguir una parte, bueno, que eso es garantía de la democracia, que la democracia, ¿no? Y en los primeros años de cuando viene la democracia, más allá de un grupo del radicalismo que efectivamente intentó hacer, hizo los juicios, ¿no? No es porque lo pensaba, tuvo presiones internas, presiones externas para que los hicieran. Esto no es tan sencillo como lo vemos, pero de cualquier manera se hicieron, ¿no? Y esto costó mucho para los mismos que lo hicieron, ¿no? Para volver a tener que dar vuelta atrás, pero en la sociedad se hacían cosas espantosas, y de los desaparecidos, los políticos, no solamente los militares, ¿no? Y eso generó el apoyo que tuvo la guerra de Malvinas cuando se decidió hacerla, ¿no? De golpe se despertó un amor a la patria a espaldas totalmente, pero absolutamente, del tema de del genocidio, ¿no? Digo, para entender un poco qué nos pasó y cómo se engancharon los soldados en esta manifestación. Los soldados, cuando van,
van a defender a la patria. Y escuchar eso no es sencillo para otros que teníamos alguna implicación, digamos, con el tema de derechos humanos. Y muchos soldados también han ocultado cosas que han pasado, no quieren hablar de otras porque están más cerca del espíritu militar que de cualquier otra cosa. En los centros veteranos no es casualidad que son muy pocos los que han denunciado los vejámenes que han sufrido, porque es sospechoso que solamente un centro veterano, cuando, por lo menos en la provincia de Buenos Aires solamente, no sé, por lo menos habría 30, 40 centros veteranos, ¿no? Bueno. Ahora, entonces yo dije, bueno, sin embargo, el modo como los veteranos padecieron la guerra y el modo como los ciudadanos padecieron el genocidio es diferente. Es verdad, hubo una suspensión de la paz social y en un cierto sentido fue peor que la guerra. Aunque es peligroso decir que es peor. ¿Peor en qué, no? Pero eso no está muy tratado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de los desaparecidos, vamos a hablar, la cuestión del cuerpo, tanto en los familiares como en los que estaban en las bóvedas, padeciendo la tortura, los vejámenes, las humillaciones, el cuerpo quedó expuesto de un nivel que no ocurrió en la guerra la crueldad que se padeció durante el genocidio. Sí, cuando apareció el genocidio en el campo de batalla, ¿no? Porque apareció el genocidio en el campo de batalla. Pero vamos a ver eso como cuestión. Lo primero, hay muchas definiciones de trauma, ¿no? No son excluyentes, buena parte, pero son, quién sabe, yo diría, de texturas diferentes. Por eso, muchas veces, yo traje una definición que tenía yo, que es bastante, diría, académica, donde incluyo una especie de comentario sobre el trauma de Jorge Semprún, que es alguien que se nota que muchos los han leído, ¿no? Creo que por acá me interesaba escuchar algo de otra persona. Vamos a ver si lo encontramos. En este trabajo que yo escribí hace muchísimo tiempo, que es un caso clínico de un paciente que estuvo desaparecido aproximadamente 3 meses en la base naval de Mar del Plata, después lo blanquearon. Bueno, sí, es un texto bastante crudo, diría, ¿no? En donde, bueno, sí se muestran cosas. Bueno, es una decisión que tomamos y que, por supuesto, en un congreso que fue un congreso sobre catástrofes sociales, era el 2001, digamos, en esa época, el 2002 habrá sido el congreso, no está publicado, por supuesto. Comento, y efectivamente, si hay algo que inmediatamente uno encuentra ahí cercano a François Labuan, es el tema de la pregunta por la transferencia.
qué es esto de la transferencia. Y hay algo que dice Semprún, dice patria extranjera a la cual siempre termino volviendo. Jorge Semprún estuvo en un campo de concentración, ¿no? Cuando fue muy joven, ¿no? Y bueno, finalmente en el 45 llegan los norteamericanos, lo miran y él se da cuenta que es un aparecido, como alguien que viene de la muerte, ¿no? La figura del aparecido es una figura del trauma, ¿no? Insisto. Después vamos a ver otros ejemplos. Yo acá pongo, debemos señalar que el trauma es un acontecimiento del orden de lo siniestro, de lo terrorífico, que pone al sujeto fuera de juego. Cuando digo poner al sujeto fuera de juego se genera un fenómeno que es desubjetivizante. Desubjetivizante, obviamente, lo que se desmonta es el fantasma. Al desmontarse el fantasma, lo que no va a operar inmediatamente, que es el deseo, ¿no? Porque no se puede armar eso de sujeto tachado, lisón, digamos. Eso se desmonta, ¿no? Y ahí es cuando cae, de alguna manera, ¿no? Un sujeto que parece o que ocurre que no hay deseo, ¿no? Entonces, claro, el tiempo se detiene ¿por qué? Porque entre sujeto y acontecimiento no hay significante, entonces no hay significante mandado a otro significante, y entre los significantes aparece el sujeto y aparece su tiempo. Acá no aparece el tiempo, se congela, ¿no? Y es así, ¿no? Y hay algo que se corta, que es la historia del sujeto. Es muy difícil volver a rearmar esa cosa de la historia, por lo cual parte del laburo clínico tiene que ver con esto de cómo se historiza, ¿no? Entonces, la herida abierta en la subjetividad desencadenará el proceso de subjetivación que pondrá en cuestión la misma existencia del sujeto. Cuando nos enfrentamos con pacientes que han padecido la tortura, las herramientas teóricas del psicoanálisis quedan puestas en un punto de interrogación. Fundamentalmente, las herramientas teóricas del psicoanálisis, algunas cuestiones un poco formales pueden quedar interrogadas, porque la transferencia es un eje central, pero cómo se despliega la transferencia, cómo aparece, cómo se da, cómo se desarrolla, ¿no? Como es un tema tan abierto, ¿no? Acceder a interrogarlo, provoca tantos interrogantes y tanta distancia con los que nos oyen y que no están acostumbrados, aunque a veces nosotros también repetimos algunas fórmulas, repetimos alguna cosa, pero y es tan importante si trabajamos en atención primaria, si trabajamos en un hospital, aclarar que no es sin esta idea de la transferencia. Por lo cual, si nos preguntan, bueno, ¿qué objetivos terapéuticos tenés con el paciente? Y vos decís, mira, no, el paciente está en transferencia, yo no tengo objetivos terapéuticos. Es legítimo. Porque en la transferencia no se sabe a dónde va a ir a parar. No sabemos a dónde va a ir a parar el paciente y no sabemos a dónde va a ir a parar nosotros. ¿Me explico? Sí. Probablemente, si nos animamos, podemos desaparecer. Están así que en seminarios, ahora lo digo, pero es importante entender ese componente abierto que tiene la transferencia, ¿no? Y esto, en el caso, como incluso lo plantea Persona, bueno, el tema de la transferencia es crucial.
Así de sencillo. Es crucial. Por lo cual, animarse, decidir trabajar con pacientes que han padecido la guerra, ¿no? O que han padecido la tortura, es una decisión. Porque no lleva buena parte de la existencia. Porque tiene una fuerza, una capacidad de absorción, de aspiración enorme. Digo esto, ¿no? Porque por ahí, bueno, es un pacto con la vida. Hacer un pacto con un paciente y aceptarlo como paciente es hacer un pacto con la vida. Si no, no va a ir al carajo. Mejor dicho, que se va a ir al carajo es el paciente, probablemente. Pero pacto con la vida, ¿qué quiere decir? Eso no está aclarado, ¿no? Bueno, queda ahí en términos muy general. Y yo creo que cuando decimos pacto con la vida es animarse a desaparecer como analista. Lo cual no es un detalle, ¿no? Entre los veteranos de guerra, nos decían que para atendernos a nosotros tenés que ser un veterano más. ¿Tenés que ser? Tenés que ser un veterano más. Bueno, pero si uno es veterano, es veterano. Y eso implicaba en algunos momentos quedar succionado por el trabajo. Algunos lo hicieron más, otros menos, otros se sintieron más implicados, otros les resultó más difícil y abandonaron después de algunos años, incluso haciendo trabajos bien interesantes. Pero es importante entender que el tema de la transferencia es crucial. En el caso del tema de los familiares afectados o los que estuvieron desaparecidos, también es muy importante. Hay un punto, termino yo de leerle, y dice, el diagnóstico, la búsqueda de implicación subjetiva, forzar la implicación subjetiva, pueden caer en eufemismos que arrasan con la subjetividad del paciente. Es en este sentido que planteamos que el trauma pone el psicoanálisis en los límites de su teoría y lo interroga constantemente en cuanto a su clínica. En consecuencia, es necesario que aceptemos los impases que este ejercicio de interrogación puede provocar. Lástima que es un poco despilotado, ¿eh? Pues ya sabrá por dónde andan las cosas. Preguntaba, respecto de esto de la transferencia, hay un artículo de un francés que se llama Roland Lethier, que habla de la sombra. El artículo se llama Esquias on Anthropos, el hombre sueño de una sombra. El hombre sueño de una sombra es una frase de Píndaro, pero que Lacan la usa cuando intenta situar la sombra no como lo sitúa Lacan, como algo que cae encima, ¿no?, del sujeto para ahogarlo, y a veces morir entre los compañeros, ¿no? Tienen que vivir una existencia en sombras, y yo diría tienen que vivir una existencia sin sombras, ¿no? Donde Lacan desarrolla una cuestión que tiene que ver con la composición del fantasma, donde la sombra es parte de la constitución del fantasma. Este psicoanalista, después vamos a verlo porque, bueno, lo podemos ver ahora, pero vamos a seguir echando, ¿no? Tiene un trabajo en la revista Litoral que plantea la cuestión de la constitución del fantasma y analiza
porque sin esta constitución, que tiene que ver con la estructura narcisista del sujeto, y que le permite tener como una versión cromática de la vida, ¿no? Alguna cosa tiene brillo, otras menos brillo, ¿no? En cambio, el sujeto que está desubjetivado no tiene una versión cromática, no hay nada de su vida que tenga brillo. Más aún, en el caso de los veteranos, ¿no? Los únicos que tienen brillo son los muertos caídos en Malvinas. Es decir, que son los héroes. Para ellos, tener esta sobrevida, como dicen, de regalo, no es nada que valga la pena. Los verdaderos héroes son los caídos en Malvinas. Así les ha pasado a muchos que han caminado a buscarlos, ¿no? En esos pasajes al acto que llamamos suicidio, ¿no? Pero en esto, yo por ahí adelanto o comento algunas cosas, ¿no? Analiza, habla sobre el ideal del yo ideal, esto en Lacan creo que está en el seminario de la ética, y dice algo sobre, que dice lo siguiente: para decirlo todo, es por eso que mi discurso en mi camino de este año apunta a la posición del analista y que distingo esa posición como lo que está en el centro de la respuesta de la satisfacción que tiene que dar el analista al poder de la transferencia, por lo que es en ese mismo sitio que es el suyo, el analista debe ausentarse de todo ideal de analista. Esto es de 28 de junio del 61. Digo que lo estoy buscando, ¿no? Es decir, entender que sacarse todo como debe ser, sino solo escuchar. Esto es importante, muy fuerte, pero siempre dice como respuesta a esta cosa de la transferencia. Bueno, Roland Letier entonces analiza la pintura. Alonso tuvo una hija desaparecida, uno de los pintores, Alonso, y Alonso pinta 7, 8 cuadros que son versiones de un cuadro de Van Gogh. De casa del trabajo en Taraxcón, algo así se llama. Es un señor que camina por un sendero con una valijita de trabajador que se lleva la vianda, ¿no? Y está sombreado el trabajo. Es el único cuadro de Van Gogh que tenía sombra. Él dice que debe ser la única vez que Van Gogh, ¿no?, que tuvo una familia trágica, espantosa, ¿no?, las cosas que pasaron en su familia, ¿no? Estuvo contento. Y dice que Alonso, pintando esto, intentó ponerse en comunicación con Van Gogh a 3 generaciones de distancia, ¿no?, para ver de la posibilidad de situar ese malestar que ambos compartían y producir una proximidad que les permita localizar algo de ese dolor que los oprime. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de no tener una vida sin sombras. Esto es muy lindo el trabajo, ¿no? Francamente se lo recomiendo. Es decir, como vemos, si hay algo en el trauma, tanto el trauma de Van Gogh es terrorífico, y el Alonso que tiene esta hija desaparecida, hay algo en el trauma que es el dolor se hace ilocalizable. Hay
un comentario, no sé si algunos asistieron acá a la charla de François Dawan, ¿no? Que habla, ¿se acuerdan de las experiencias de Rivers, ¿no? El señor el neurólogo que se cortó el nervio, ¿no? Entonces dice la respuesta, ¿no? Que hay, ¿no? Y dice, lo primero que ocurre cuando uno se corta el nervio, lo que está, la zona que sensibiliza ese nervio, se apaga, es como, bueno, en un momento se apaga la luz, pero luego una respuesta de defensa del organismo intenta reconstituir toda esa zona, ¿no? Generando otras conexiones nerviosas, ¿no? Pero no van a ser iguales, dice. Si uno pincha en el lugar, no sé si se acuerdan, la persona, una de las cosas, no sabe exactamente dónde le están pinchando. Lo que siente es un dolor ilocalizable, ¿no? Lo segundo es que no hay proporción entre el dolor que puede provocar ese pinchazo y lo que él siente como dolor. Lo multiplica por 100 el dolor. Me parece que es terrorífico. Esto, por ejemplo, también ocurre en las melancolías. Es decir, el paciente que, bueno, uno piensa que tiene toda una cuestión melancólica muy profunda, se va a sacar una muela, bueno, es como si le hubiera sacado la cabeza. El dolor es una cosa que días y días dura, no hay inyección que lo calme, ¿no? Digamos, ¿no? Esto lo digo una adicional, ¿no? Pero esto lo comenta François Dawan. Y lo comenta también por algo que podríamos pensar, por algo que uno podría llamar como las etapas del abordaje de la problemática del trauma. Hay una primera etapa, en general, que por lo menos yo describo acá en el trabajo, que es como de anonadamiento, ¿no? Que no se sabe qué pasa, le cuenta por qué viene, y uno dice, ¿qué viene a contar? Y suponamente, yo estoy seguro que el paciente dice, ¿y sé que vas a entender de lo que yo vengo a contar? ¿No? Seguro. Incluso en el tema de pacientes que han sido torturados. Entonces uno le pregunta, bueno, no, yo vengo en este caso porque tomé un curso de succión y le hicieron un ejercicio que le taparon la cabeza, la cara. Obviamente cuando le taparon la cara casi se muere, porque obviamente él vivió eso, 3 meses encapuchado, ¿no? Y cuando se encontró encapuchado, bueno, llamó por teléfono al CELS y bueno, logró, bueno, me tocó a mí atenderlo. Pero todo lo cuenta como si fuera otro el que le hubiera ocurrido, ¿no? Como si fuera la primera etapa de lo que digo de River cuando le cortan el nervio, ¿no? Pero la segunda etapa, ¿sí?, es realmente muy llamativo, que de golpe, bueno, uno piensa por algo ocurrió, ¿no? Uno venía como sintiéndose solo porque, bueno, hablar con el paciente lo deja un poco de que uno no se sienta tan solo. Pero yo digo, bueno, los dos estábamos absolutamente solos, cada cual con su drama. Y de alguna manera en eso se nota que se va produciendo cosas igual, y en un momento empieza a hablar de otra manera el paciente, ¿no? El momento de lo que habrán leído ustedes, protopáctica, ¿no? La palabra esa que usan, que es de la medicina, que es cuando uno no tiene sensibilidad y no puede discriminar las cosas que pasaban, ¿no? El tamaño del dolor, la localización, ¿no? Eso se llama protopáctica. Estaba ahí siempre lo usa François Dawan, ¿no? Dice eso.
Y efectivamente, bueno, y aparece todo este tema. ¿Dónde está? Yo le voy a leer un poquito. Lo que cambia, que yo te anoté aquí, es un punto importante tener en cuenta, que es la confianza. Lo que se va generando es confianza. Tanto uno como el otro tienen desconfianza. Siempre. Los veteranos mucho más todavía. Porque no le creen nada a los civiles. En esto han tenido mucho más una sensación de abandono, pero de otro orden, ¿no? Pero no nos creían nada, ¿no? Y ahora nos llaman, ¿para qué lo queremos? Nosotros nos arreglamos solos. Bueno, millones de cuestiones. La gente de derechos humanos que ha sido atendido por la vía de las cosas que han padecido es distinto. Esto podemos, por ahí yo voy comparando, ¿no? Algunas cosas. ¿Hay un otro de estos dos grupos? Y sí, el otro es diferente. Uno puede decir, el otro, no hay otro después del trauma, más o menos. Es muy difícil creer en algo. Pero en el caso de la persona que fue torturada, destrozada, ya lo vamos a contar, no está destruida como estuvieron los veteranos. Le digo esto. El otro de los veteranos, ¿qué es? La patria. El heroísmo. Porque, ¿qué hicieron los veteranos? Se identificaron con el llamado. Y eran los héroes que iban a luchar por la patria. No es pavada eso. Hoy por hoy no quieren abandonar esa posición. ¿Pero por qué? Porque, bueno, les dio un brillo a su vida propia que no lo tenía. No es fácil decir, bueno, no, eso no era por la patria, decirle, ¿te imaginas decirle, no, bueno, no era por la patria, simplemente por el interés de los militares que querían hacerle? Contestás, eso te quieren matar. ¿Me explico? No usemos nuestro saber, mejor no lo usemos. Eso lo sabemos también para cualquier trabajo de clínico, pero eso es lo que tienen y lo que tenían, ese otro, ¿no? Que incluso es lo que lo lleva a muchos digo, a estar más cerca hoy de los militares que, pese a los beneficios que tuvieron en la época de Néstor y Cristina, que han sido beneficios no solamente de ciertas cuestiones de laburo, sino económicos, ¿no? Eso después lo podemos comentar. Así que, y el otro del muchacho joven que fue torturado, la mamá que le robaron a su hijo, ¿no? Estamos hablando realmente de cosas muy crueles. Pudieron mantener un resto de un otro de lucha, de enfrentamiento, de solidaridad distinta, solidaridad con valores sociales. Nosotros también tuvimos, porque la solidaridad es fundamental, ¿no? Genera mucha soledad. Pero la solidaridad que tuvieron la única solidaridad que tuvieron los veteranos de guerra fue ¿cuál? Los centros de veteranos. Pero para poder tener esa solidaridad se convirtieron en uno solo, homogéneos, sin ninguna posibilidad de heterogeneidad, que es lo que podemos llamar una modalidad de lo que conocemos como el cuerpo de varios, ¿no? El cuerpo de varios, a medida que vamos metiendo las palabras, es ese cuerpo que se hace, en el caso de Malvinas, en el Pozo de Sordo, donde son 3 o 4, y todo lo que se hace es compartido, porque de la solidaridad entre ellos depende su vida, ¿no? Por lo cual
si le matan a un compañero de ese cuerpo de varios, donde se pierden los límites del cuerpo, uno no tiene mucha más idea de cuáles son los límites corporales, entonces parece como que hubiera perversiones, homosexualidad, y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el cuerpo es otra cosa. Eso lo podemos comentar cuando hablamos de la guerra, en el caso de la Ilíada, ¿no? Cuando Aquiles es traicionado por Agamenón, por un premio, le correspondía por una acción, una mujer, y Agamenón decide quedarse a él, y él se siente traicionado y decide no pelear, no tiene más ganas de pelear, se va, ¿no? Agamenón no era un jefe, en esa etapa política de Grecia no había reyes, así que Agamenón no era un rey, era un coordinador de la guerra, no había más que eso. Entonces cada uno de los jefes de su zona, de sus feudos, para llamarlo de alguna manera, hacía lo que quería. Si quería en la mitad de la guerra se iba y se iba, y se va, y Patroclo, que es su amigo, se pone la ropa la armadura de Aquiles y sale a pelear y lo mata Héctor, ¿no? Patroclo era el cuerpo de varios de Aquiles. Cuando se entera Aquiles, se vuelve loco, ¿no? Hay una frase en la antropología, en algún libro de etnopsiquiatría, de una modalidad que se llama caballo loco que quiere morir, ¿no? Bueno, algo de esto, ¿no? Con la idea de que para vengar la muerte de Patroclo, pero lo que se perdió es ese cuerpo de varios. Él lo mata a Héctor, ¿no? Pero jamás en las reglas de la guerra se arrastraba el cadáver, y él empieza a arrastrarlo, ¿no? Dando vueltas, y después de 2 o 3 días le entrega el cadáver a los troyanos, a la mujer de Héctor. Finalmente igual sigue loco y termina muerto, lo que llama, por ese flechazo en el talón. La idea de que no era un dios Aquiles, tenía muchas cosas, pero era una diosa, pero no era un dios, era un semidios, entonces tenía alguna debilidad, ¿no? Pero ese es el cuerpo de varios. Hay muchos ejemplos de esta cosa, cómo funcionan los cuerpos de varios, pero ahí la solidaridad es total. Entonces, ¿cómo ocurre esto de cuando el trauma se pone a hablar? Cuando nosotros logramos que entre en transferencia. El pinchazo, ¿no? Después de haberse cortado el nervio. Es ahí donde el sufrimiento se pone a hablar, donde el paciente comienza a hacer testimonio y en mi opinión aparece una implicación subjetiva. Los recuerdos no son lineales, dicen, es la primera vez que sueño con las palizas que me daban mientras estaba detenido. Desde ese momento tengo una acidez terrible. Tengo muy presente el sueño del jueves. Hablar de eso me perfora el estómago. ¿Qué recuerdas? Sentir las manos pegoteadas de sangre. Recuerdo las palizas. En ese momento soñaba en colores. Veía la sangre en colores. No recuerdo haber soñado con tanta violencia en otra oportunidad. Me levanté a la noche, pero seguía recordando como si lo estuviera soñando. Por la acidez se me caía la saliva. En este momento tengo ganas de vomitar como antes. Bueno, le alcanzo un vaso de agua. Esa fue mi intervención en ese momento. Dice de alguno de sus síntomas. En el penal estábamos, esto ya es del penal. El penal es cuando lo sueltan, lo blanquean. Él va intercalando cosas. En el penal estábamos con requisas y palizas todos los días. El cuerpo estaba como fuera de mi cuerpo, pesado, dolorido. Casi no tengo sensibilidad en las manos. El otro día mi hija se puso a jugar con un trompo sobre mi pie. En las extremidades fui torturado especialmente. Yo no lo sentía.
leo sin concentración, duermo mal y hay noches que estoy tan alerta que escucho caminar a la gente aunque esté a 20 cuadras, lo cual es así. Y dice, me tiro al piso y por la rendija de la puerta estoy viendo a ver si vean, ¿no? Esto como síntoma, como trauma de guerra, es muy común. Lo llama la hipervigilancia, que es muy importante para poder sobrevivir, ¿no? Y la altísima sensibilidad respecto de algunas cuestiones. Estas cosas son que te impiden vivir. Te imaginas que empiezas a escuchar cosas de una cuadra y te tires al piso para ver si viene alguien, como otros veteranos de guerra que se sentían que escuchan el helicóptero y por supuesto se tiran abajo de la cama, ¿no? Estas cosas. Dicen otras entrevistas, una vez me golpearon tanto que quedé negro de los golpes, pero el dolor no lo tengo archivado. Bueno, prefiero no encontrar el archivo, si es que está archivado. El frío me pone mal porque me recuerda a los fríos que pasé en la base naval. Me acuerdo más de eso que de otra cosa. Recuerdo una vez, estaba en prefectura detenido. Me dieron una paliza, me desvistieron para revisarme. Hacía frío y tenía la piel de gallina. Estaba encapuchado. Digo que tengo frío. Me tiran varias frazadas y me dicen, ¿todavía seguís teniendo frío? Me pusieron como 10 frazadas, pero no me pudieron sacar el frío. Llegaba hasta los huesos. Y sigue llegando, aún en especial cuando empieza el invierno. En una oportunidad viene con anteojos. Tuve una infección muy grande en los ojos por la capucha y me quedó una reacción cuando me pongo nervioso. A alguno de los dos ojos o a los dos les sale como caspa en las pestañas y les sale pus, se me inflaman, se me irrita la vista y no puedo ver bien. Bueno, la capucha tiene consecuencias, dice. Estar con los ojos abiertos sin ver nada. Cómo se agudizaban los sentidos. De repente me surgió el mar azul, el cielo azul, fantasía a la cual recurría a menudo en estas circunstancias. Fíjense que de cualquier manera algo podía recurrir. Entonces ahí uno puede tirar algo, porque eso puede convertirse así en un significante en relación a otra cosa. Eso no es todo siempre el horror, todo el tiempo el horror, ¿no? Y ahora les comento. Él pensaba, ¿no?, en un cielo azul mientras no se veía nada porque tenía la capucha. En otro momento comenta de su padecimiento. Me desperté por primera vez viéndome en la cama de tortura con una nitidez. Me surgen síntomas. Picada en el brazo, pero tuve inmovilizado. Ahora a veces se me duerme, no tengo fuerza en el brazo. Me acuerdo del submarino. No me acordaba para nada. Me acordé de un montón de cosas. Recuerdo que me metían en el agua, en el mar, con la capucha puesta. Estaba colgado por los pies de una grúa. Me desperté con una angustia y llorando. Me quedé en la cama. Lo que llama la atención era recordar esa luna sobre el agua. Algo que no veía, que creaba. Bueno, yo ahí le comento. Parece que con esa luna que usted producía, pudo atravesar muchas noches oscuras. Y dice el paciente, ahora lo veo como si ya lo mirara. Nunca la hubiera recordado. Puedo hablar bien del tema ahora. La veo con los ojos abiertos. Puedo detallar el muelle, el ruido de la grúa. Fueron algunos días, 4 o 5. Eso sí es en la base naval, ¿no? Y acá, bueno, hago un comentario más conceptual. Sobre el tema cómo operan los sueños, ¿no? Son sueños arrasadores. Cuando empieza esta segunda etapa, llamémosla segunda etapa, para el paciente es una catástrofe, porque lo que podemos decir, el sufrimiento se pone en dar por cosas que tenía en la cabeza y no quería hablar, ¿no? Porque otro tema del trauma de guerra es la evitación, no querían hablar, ¿no? Por eso a veces alguno periodista va y le pregunta, ¿y usted qué siente? No quieren hablar, ¿no? Lo viven como una agresión espantosa, ¿no? Hay una cosa en este punto que me parece que es importante. Entiendan, nosotros hemos trabajado, yo fui durante casi 16 años
coordinador del programa de veteranos de guerra, donde lo fuimos armando con algo que se llama veterano facilitador, ¿no? 1, 2, algo tomado medio del trabajo clínico de Estados Unidos. Al principio vinieron un par de norteamericanos que trabajaban con veteranos en Vietnam, pero que realmente ayudaron muchísimo, si no, jamás nos hubiéramos podido acercar a los veteranos. ¿Cómo se llama el dispositivo? ¿El dispositivo veterano de guerra? El dispositivo veterano de guerra, dispositivo de la provincia de Buenos Aires de veteranos de guerra de Malvinas. Así, vale. Por ahí debo tener algún título, te lo digo, pero creo que se dice así. Sí. Oficina de Salud de Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas, ubicado en el departamento de enfermería. Sí, eso. Ese era el programa. Acá, otra cosa que me gustaría señalar y vamos a ir salteándonos, es el tema de la traición. No se olviden que los veteranos fueron traicionados, ¿no? Algo dijo, no sé si no he leído el artículo del diario, en varios sentidos. Fueron vejados, humillados, maltratados. Ahora les voy a contar testimonios de los veteranos. Pero a los 20 días ya no llegaba comida sólida. Y algunos veteranos fueron a Puerto Argentino y se encontraron con que los galpones estaban llenos de comida. Se encontraron que había de todo, como dicen, incluso bebidas alcohólicas. A nosotros no llegaba nada. La ropa no le funcionaba, se morían de frío. Las botas le entraban por todos lados. Y los pozos, es un terreno muy húmedo, el terreno de Malvinas, los pozos de zorro, se llenaban de agua, lo cual se la pasaban con tablones, bueno, ¿no? Era tal el nivel de maltrato en la guerra. Muchos fusiles no funcionaban porque no eran los mismos fusiles FAL que usaron en su entrenamiento, por lo cual eran fusiles más viejos y algunos no funcionaban. Los cañones, algunos no funcionaban, no digamos todos porque tampoco es del todo así, pero encontrarse con eso es sentirse absolutamente abandonado. De golpe avisan que vienen 2 barcos amigos, dos aviones amigos, y resulta que eran 2 aviones ingleses. No había criterios de poder identificar las cosas. Era realmente, en algunas áreas era muy complicado. Y la traición es lo peor que te puede pasar. En un momento no sabían quién era el enemigo, muchos de los veteranos. Si los cuadros o los que estaban esperando, porque muchos días no había guerra hasta que llegaron los Kempers. Entonces, menos mal que llegaron los Kempers. Si no, yo hubiera que alguno de los soldados le hubiera pegado un tiro a alguno de los jefes, de los tenientes o de cabos, sargentos, capitanes, hasta ahí llegaban, ¿no? Los responsables de un, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, el batallón, ¿no? Más pequeño. Cuando se recorta en el horizonte la aparición del enemigo real, ahí se calma, ¿no? Baja la tensión, porque, bueno, es para lo que vinieron, salvar a la patria, ¿no? Ser héroes. Obviamente matar a un cabo no era de héroe, ¿no? Entonces, ahora ya los fusiles podían apuntar hacia el enemigo, ¿no? Porque había una cosa, ellos primero tienen una identificación con el arma. ¿El arma quién es? El soldado primero, no es el arma. Los soldados, cuando se muere, ¿qué son? ¿El soldado pirulo? No. 28 bajas. 11 bajas. El nombre son bajas. Entonces, el arma para los oficiales son los soldados.
de cualquier manera, después algo se desplaza hacia efectivamente el arma y también se identifican con el arma, porque el arma es el instrumento de mantener el heroísmo, de mantener esa identificación que la van a sostener después de Malvinas, por lo cual el arma es muy difícil que no tengan armas los veteranos, ¿no? Tienen armas en su casa y son peligrosos. Les cuento uno de los síntomas, especialmente en los veteranos de guerra, es el flashback. ¿Qué es un flashback? Un flashback es retorno de una situación de guerra de manera alucinatoria. Es decir, se rompe la estructura imaginaria del sujeto, y se desmonta los 3 registros y aparece bajo la forma de alucinación, bueno, un flashback, ¿no? Y uno está en la guerra en ese momento. Un episodio en un edificio que se llama Las Catonas, esos edificios que hay en los suburbios, ¿no? De pobres, pero bueno, son bastante densos en sí mismo el edificio, ¿no? Como un monobloc, digamos, como Lugano, digamos, pero en Moreno. Siempre multipliquen todo por 10 para Moreno, ¿no? Es difícil, como municipio. En la terraza, un veterano de guerra está con un flashback. Ve las sábanas y empieza a disparar con un fusil. Empieza a disparar para abajo. 5 o 6 coches de policía abajo. No se animaba nadie a subir. Nadie. Bueno, nosotros teníamos una médica que realmente fue la primera que se convirtió en una veterana más, ¿no? Ella hacía primero las entrevistas clínicas, pero también se convirtió en psicóloga, se convirtió en psiquiatra, y en psiquiatra se convirtió, por lo cual era la única persona que se podía acercar. Entonces, bien, 3 de la mañana esto, ¿no? No era para la televisión. Sube a la terraza, cuando en un momento logra penetrar en la alucinación, y le dice, bueno, mirá, quédate tranquilo, soy yo, Irene, ¿no? La doctora Samson. Lo baja, bien. Bueno, ¿por qué no el arma no te la doy? Bueno. Queda con 2 compañeros facilitadores esa noche. Nos reunimos a la mañana y ¿qué hacemos con el arma? Con ese arma. Bueno. ¿Cómo le desprendemos ese arma que es su propio cuerpo? ¿Qué hicimos? Un contrato escrito con que la doctora va a tener el arma por 6 meses hasta que él esté mejor y después se la vamos a devolver. Un contrato. Es una manera, en transferencia, si no, no lo hubiera entregado. Eso es la transferencia. No es, digo, ahora, todo esto es así, bastante difícil, porque les digo ahora, todos estos testimonios que yo tengo acá, los tomó la doctora Irene Samson. Y tiene que ver con lo que empezamos, con el diario. Fuimos castigados por el oficial hijo de puta. El castigo era no darnos el desayuno y después meternos la cabeza en el agua helada. Vi muchos muertos, levantamos muertos y heridos. Encima un oficial nos dijo, estos se lo merecen por desobedecer órdenes, y nos mandaban a juntar pedazos de manos y de pies. Nos retaban, nos gritaban, basuras, hagan salto rano. Esto de desobedecer órdenes tenía que ver con una cosa. Empezaron a escaparse para conseguir comida. Finalmente se ayudaron que había ovejas y empezaron a matar ovejas. Algunos se animaron a conseguir comida de los enemigos. Pero, claro, no se podían quedar porque tenían hambre. Cuando los pescaban, los sancionaban, ¿no? Salto de rana, meter la cabeza, bueno, un montón de humillaciones. Era una crueldad, ¿no?
Sarmiento se ponía contento. Vimos muchos degollados, ese es otro testimonio. Yo temblaba de miedo. El suboficial nos dijo: este hijo de puta mató a sus compañeros. Habían estado estaqueados toda la noche. Estaba morado. Sacó el cuchillo, le sacó los pantalones y los calzoncillos y lo castró delante nuestro. El tipo gritaba y él decía: así gritaban mis soldados. Todavía ahora tiemblo. Le sacó los testículos y le puso granizo ahí. Después le pegó 3 tiros en la cabeza con una 45. Nos pusieron a cortar la ruta. Allí, por error, matamos a una nena de 7 años. Cabo, usted es un hijo de puta, le dije. Tendríamos que estar en las Malvinas, no acá matando a un chico. El tipo me puso el revólver en la cabeza. Y ahora tengo una culpa terrible y la tapo con vino. El subteniente Franco nos pegaba siempre. Una vez ordenó a un pibe que tire y el chico no tiró. Le pegó en las costillas. Hacía estaquear a los soldados. Bueno, estas cosas tienen que ver con lo que hablamos, ¿no? Donde el proceso, el genocidio, estaba en la guerra con él. No era por encargo, era simplemente que estaba. Porque ese espíritu nos viene de hace mucho tiempo. No a todos, por supuesto. Pero no es sin la transmisión y la retransmisión de dónde vivimos que podemos ayudarnos a erradicar estas cosas. El tercer punto tiene que ver con una cuestión que es clínicamente, yo diría, muy fuerte e interesante, digo, ¿no? Llegué el 28 de marzo, ¿no?, del 76, de Navega, era jefe de máquinas de barco pesquero, y el domingo me vinieron a buscar, me llevaron a la madrugada, me dejaron en el pasillo, están un rato con mi ex mujer, ahí me hicieron 2 simulacros de fusilamiento en el Golf, ¿no? Es de Mar del Plata todo esto. Uno de los padecimientos que trae es que se despierta entre la 1 y las 2 de la madrugada, siempre. En los primeros 2 años después de salir de la cárcel se despertaba pensando que lo venían a buscar y luego esto desaparece, para reaparecer después de 10 años de los acontecimientos, pero ya no sabe por qué se despierta. Cuando yo anudo ambas experiencias, el paciente comenta: se me puso la piel de gallina, sentí escalofríos en el cuerpo y dolor de estómago. Me debe arder el estómago. Pasados 2 años de tratamiento comenta: hoy es la primera vez que el mismo día me acuerdo del 29 de marzo. Estuve toda la noche sin dormir, no recuerdo el mismo día desde hace 20 años. Algo pasó porque a la mañana me dolía mucho el brazo izquierdo, lo tuve enyesado por los golpes. Es la primera vez que me pasa, inclusive empecé a recuperar sensibilidad en los pies. Pero ahora tengo mucha sensibilidad, pero el brazo es la primera vez que me duele. Dense en cuenta cómo encontrarse con el trauma, no es así que se alivia, no. Después puede ser, pero ahí va la transferencia. Entonces yo le pregunto ahí, ¿no? ¿Usted pretendía vivir sin ese 29? Sin ese acontecimiento en el cual inocentemente va a su casa y resulta que lo están esperando, ¿no? Hoy fue un día 29, un buen día 29, como se hubiera articulado en la serie, yo le digo, 27, 28, 29 y 30 primero, ¿no? Como 29 volvió a estar adentro en el almanaque, ¿no? Ahí sí hay un intento nuevamente de ordenar el tiempo, ¿no? Porque el 29 interrumpió toda esta idea. Ese 29 pasaron muchas cosas, cae sin oponer resistencia y sin advertir el peligro, hecho que se reprochará incansablemente, ya que él fue preparado para ser un héroe y no caer de esta manera. Además, mientras estaba en cautiverio, ya legalizado, me entregan una carta de mi ex mujer donde me calumniaba, me decía que se separaba y se iba del país, ¿no? Por supuesto, la lee el oficial y cuando ve lo que le estaba escribiendo a la mujer, lo traicionó absolutamente, se le entrega como acto de crueldad, ¿no? Me di cuenta que mi ex mujer era una traidora. Cuando estaba colgado de los pies, de las manos o en la misma parrilla, no sufrí tanto como con esta carta. Sentí la traición. No recuerdo otro momento mayor de bronca. Mordía los barrotes. Aún tengo en mi boca el gusto de ellos.
acá aparece la tradición por otra vía, ¿no? Por otro lado tenía cosas muy llamativas. En ese momento sentí por primera vez que perdí. A partir de ese momento me sentí aplastado. El tema de la tradición, de cualquier manera, en los veteranos que estábamos hablando, es un tema absolutamente recurrente, y el tema del abandono, ¿no? En el tema de los desaparecidos no es un tema, porque hubo mucha solidaridad. Por supuesto, en todo caso, si aparece algo que puede dejar absolutamente en el piso, es el tema de la traición de los propios compañeros, ¿no? En las delaciones, etc. No es un tema que en general en la clínica se ventila mucho, ¿no? Y sí se ha tenido mucha solidaridad de distintos grupos, ¿no? Por afinidades políticas, por afinidades con los valores, etcétera, etcétera. Esto permitió otro encuadre y primero otra ubicación, ¿no? Más allá de lo imposible de atravesar el trauma, ¿no? Esto empieza, acá comento yo, a mejorar físicamente, tanto, que como tenía una cosa muy audaz y le gustaba andar en bicicleta, empieza a andar en bicicleta. Bueno, primero cruza la cordillera de los Andes en bicicleta con 3 o más, ¿no? Pero después, con 2 compañeros, se van al Salar y cruzan por el Salar, en Jujuy, a Chile en bicicleta. Hay uno que le abandona, ¿no? Ellos llevan un carrito de agua atrás, ¿no? En la bicicleta, y llegan a la frontera con Chile por la vía, por los salares, en bicicleta. Es decir, digo, nivel de exposición, ¿no? Por otra parte. Pero bueno, hace más a la locura, la neurosis instalada en relación a la política, ¿no? El programa de veterano de guerra fue un programa que, bueno, se inició más o menos en 1996, más o menos casi 20 años después de la guerra, un poco menos, pero digo 15 años después de la guerra. Y recién ahí empezó a hablarse algo del tema de los veteranos de guerra. Si no, los veteranos de guerra eran los locos de la guerra, no me interesa. Y realmente había una cosa muy particular. La vida que tenían era realmente desastrosa. No solo por los síntomas, sino alcohólicos, violentos. Más o menos a los 35 años ya se habían casado 3 o 4 veces, ¿no? Había bastante promiscuidad. Yo llamo promiscuidad, no es la palabra apropiada, ¿no? Pero bastante cosa de dentro del grupo no se podía, pero entre ellos, por ejemplo, esto de acostarse con la mujer del otro compañero, estas cosas eran, cuando empezamos el programa, los primeros 2 líderes que fueron sancionados como facilitadores, los 2 primeros al mes que empezamos el programa, me acuerdo, que uno de ellos le sacó la mujer al otro y el otro lo quería matar. Imposible, ¿no? Bueno, y nosotros, venga, ¿qué hacemos acá, no? Todavía me acuerdo que estaba el gringo, uno de los enfermeros o ¿cómo se llama? Acompañante terapéutico, no me acuerdo cómo se llamaba, que había estado en Vietnam, y realmente tuvo un buen manejo, ¿no? Para el gringo le decía, bueno, no te gusta más, no le gusta más, se fue con ella, ¿qué es para tanto? Bueno, pero nosotros no somos norteamericanos. ¿Te imaginas? Somos latinos, tenemos otra manera de sentir estas cosas, somos más primitivos, si queremos llamarlo en términos del lenguaje moderno, ¿no? Podríamos decir otras cosas.
Pero él lo manejó de otra manera, bueno, no lo mató, pero estas cosas sucedían, ¿no? Y era tan así, no podíamos tener un grupo de mujeres, las esposas ayudaban mucho a los veteranos, con los dramas, que la droga o que el alcohol es muy fuerte. Y la verdad que no es fácil estas cosas que se curen. Algunos toman alcohol, pero no se convierten en alcohólicos, ¿no? Pero el programa sigue existiendo hasta hoy, por lo menos en Moreno, y si no con los hijos, que padecen todas estas cosas del sufrimiento de los veteranos. Realmente su vida en general ha sido muy destruida, es muy difícil que rompan ese grupo de varios que tienen, ¿no? No creo que de ahí puedan salir. Los ayuda, son muy solidarios entre ellos. Es imposible haya hecho lo que hay muchas cosas obscenas también en el grupo, no creamos que todo es la belleza, ¿no? Hay cosas obscenas, a la cual uno quedaba afuera realmente. Es muy difícil de verdad pertenecer al grupo, porque bueno, hay tipos dentro del grupo que son grandes hijos de puta, digamos, para decirlo de esa manera. Esto no está ahí, no está en los libros. Yo por lo menos he trabajado con hechos años y años y años y años, y uno ha visto cosas que realmente desde afuera son imposibles, ¿no? Por otro lado, en general, si bien en un sentido la gente los ha tenido fuera, los ha tenido como alejados, les tiene miedo, porque el veterano de guerra un poco sigue en la guerra, y si tiene que despachar a un tipo, lo despacha. No ocurre así como uno cree, porque buena parte de la violencia la destinan a su propio cuerpo, ¿no? Por lo cual tenemos una enorme cantidad de suicidios, ¿no? Pero también esta cosa de que adentro cómo se trabajan las diferencias es difícil. Yo atendí un grupo con la doctora Sansón durante 2 o 3 años, y fue interesante en un momento como un muchacho empieza a hablar de sus aventuras con chicas, ¿no? Que era casado, tenía 3 hijos, yo qué sé, pero bueno, tenía relación con una, con otra, ya no sé. Y había otro veterano que era totalmente diferente, era una ética conyugal enorme, la había conquistado a fuerza de mucho esfuerzo, tenía una moral enorme. Y cuando aparecieron las desavenencias era muy difícil de tramitar, porque le da miedo, mucho miedo que aparezcan las diferencias, porque se trata de mantener esa homogeneidad, ¿no? Entonces ahí el grupo en sí mismo, el grupo terapéutico, corre mucho riesgo, porque se rompe el grupo terapéutico, no se van a ir a pelear ellos después. Incluso hoy por hoy los dos son muy buenas personas, la verdad, y son muy amigos, ¿no? Yo me acordaba, yendo así, ustedes conocen una película que se dio que se llamó Iluminados por el Fuego, ¿no? Nosotros después, yo la fui a ver 2 veces, hicimos una encuesta para ver qué pensaban. La mitad de los encuestados le parecían que la película era una porquería. ¿Por qué? Porque denunciaban a los oficiales. Y decían, en mi regimiento los oficiales se jugaban la vida. No, porque yo voy a hablar, estos son unos zurdos, el que hizo la película, Esteban es el director, son unos zurdos, ¿no? A otro le parecía muy bien, no por ninguna de esas cosas, sino fundamentalmente por primera vez pudo hablar con su mujer del tema de Malvinas. Es común que pasen 20 años, no hablaban de lo que les pasó. Con el programa se logró muchas de esas cosas, muchos veteranos
empezaron a dar clases, transmitir la guerra de Malvinas a los chicos, algunos dieron charlas en los colegios, algunos consiguieron trabajo en los colegios de portero, ¿no? Les decía, y había una cosa, ellos tenían un subsidio relativamente bajo, hasta que llegó Néstor, que el tema de la guerra lo conocía mucho, estaba muy cercano, les da 3 subsidios adicionales nacionales, lo cual el veterano de guerra finalmente tiene 3 subsidios nacionales, un subsidio provincial que tiene valores diferentes según la provincia, ¿no? Y la posibilidad de tener un trabajo. Así que... Y también son denominados héroes de Malvinas. ¿También? Son denominados héroes de Malvinas, a partir, o sea, ya no veteranos de guerra. Yo tengo entendido porque hicimos un trabajo de investigación con una organización y se los empieza a llamar héroes de Malvinas, o sea, cuando se aplica la simbolización. Y el símbolo diferente, o sea, la denominación distinta que tiene. No, pero mira, a ver si entiendo, ¿no? Había mucha gente que en los trenes se ponía ropa de Malvinas y se decía a sí mismo y pedía dinero, que los tienen abandonados. Eso nunca fueron veteranos de guerra. Está claro. Sí. Les daba mucha indignación pedir plata a los veteranos de guerra. En eso mantuvieron siempre su orgullo y pelearon, sí, en estos centros de veteranos y presionaron para conseguir otros beneficios económicos, no beneficios, sino lo que ellos pensaban que les correspondía, ¿no? Para haber estado en la guerra, los que estuvieron en la guerra, ¿no? Después hay otro grupo político diferente. Ellos nunca se consideraron héroes de Malvinas, les corresponde, y ojalá se consideraran héroes de Malvinas, porque, por decirlo así, se lo ganaron por derecho, pero hoy por hoy todavía siguen pensando que los únicos héroes son los que están en las Malvinas. ¿Te digo? Sí, sí. Que claro, y abrir este fenómeno de Malvinas para la población tiene para ellos un valor enorme, como ha tenido para nosotros los juicios de la verdad primero, ¿no? Y los juicios después en serio, porque los juicios de la verdad no tenían consecuencias, más que las consecuencias psicológicas, pero lo público tiene un valor enorme en la problemática del trauma, especialmente el trauma de guerra o el trauma de esto que vamos a decir las sociedades que no tienen paz, digamos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y en ese punto me parece a mí, ¿no?, que hay una cosa que me quise... No sé dónde anda. Déjame un segundito, eso me parece... La doctora Sansol, por un lado, esta doctora que comento, que realmente fue una persona increíble, ella comenta: ¿qué hacer para que los excombatientes mantengan viva la esperanza de estar mejor? Para que no hagan suya una derrota que no les pertenece y que vuelvan a creer. Y agregan, a lo mejor la respuesta es seguir trabajando, deseando. Esto es nosotros, los que estamos en ese lugar. Y finalmente, la lucha por la transmisión no se termina hoy, ni se terminó hace 10 años. Implica la transmisión de la lucha. Ni olvido, ni perdón y justicia han vehiculizado esta lucha, pero seguramente habrá otros medios que inventaremos nosotros. Y muchas gracias, hasta aquí.